Buenos días, estamos aquí en el seminario del campo freudiano, esta vez entrevistando a Toni Vicens. Toni es psicoanalista en Barcelona, psicoanalista miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido AE entre los años 2008 y 2011 y también fue presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Es un placer tenerte entre nosotros, Toni. Gracias, lo mismo digo. Ayer diste una excelente conferencia realmente en la sede de Valencia sobre cómo se forma un psicoanalista. Y la sede estaba llena de caras nuevas, jóvenes, y realmente los tuviste ahí atentos hasta el final. Entonces, una de las primeras preguntas que quería hacerte era cómo estos jóvenes, cómo transmitirles qué es la formación de un psicoanalista, para que ellos puedan entender y cómo transmitirles esta cuestión de ese punto de la formación continua, el punto de sinfín de la formación que tiene un psicoanalista. ¿Cómo transmitirlo? Pues hay que hacerlo bien. La mejor manera de transmitir es con el deseo. No hay otra manera. El deseo se comunica con fantasmas, pero se comunica. Es decir, que un deseo, lo que puede hacer surgir un deseo es otro deseo. Esto es un principio lacaniano desde el comienzo. Entonces, si la escuela funciona, quiere decir que el deseo circula, que hay una transmisión y que se ve claro que vale la pena esa transmisión, que tiene un valor en sí misma para ocupar un lugar profesional, pero también para realizar algo que quizás se pueda llamar un proyecto personal, pero que más bien es un encuentro específico de quien es psicoanalista. Uno no es psicoanalista así porque sí, sino porque en algún momento, de manera contingente, se ha encontrado con el psicoanálisis. Esto, por ejemplo, es lo que podemos apreciar en los testimonios de los AE. Es algo que es una piedra con la que uno ha tropezado y ha decidido volver a tropezar 1000 veces con esa misma piedra. Entonces, el deseo de Freud fue a eso darle un valor científico, un valor social, un valor terapéutico, un valor de transmisión y finalmente desemboca en eso que Freud llamó ya la causa, es decir, algo indeterminado, que es la cosa freudiana y que tiene un lugar original en nuestra civilización. Es decir, hay que estar abiertos a los encuentros de los sujetos para que ese encuentro no sea un mal encuentro, sino que sea el inicio, como decía, que de una larga amistad, más bien de un largo amor, un amor por la transmisión del psicoanálisis, por el inconsciente mismo. Es un objeto de amor, sí. Son las enseñanzas de Lacan. Ya lo creo. Ayer dijiste, la escuela es el lugar de formación del analista. Hoy estamos aquí en el Instituto del Campo Freudiano, ¿no? ¿Cómo pensar la formación, digamos, las enseñanzas que se dan en el instituto y su implicación con la escuela en esta formación del analista? ¿Qué lugar tiene, en tu opinión, el instituto con la formación del analista? El instituto es necesario para la formación porque hay que procurar o hay que ofrecer la posibilidad de una enseñanza más o menos regulada, al menos continua, de lo que ya se sabe. Así, digamos, de una manera
no resulta cómodo utilizar ciertas fórmulas como, por ejemplo, decir que en el instituto se enseña el saber constituido, es decir, todo lo que ya está constituido como saber para el psicoanálisis tiene 100 años, más de 100 años el psicoanálisis, por tanto, solamente la bibliografía ya es inabarcable para alguien, pero esto se puede presentar, se puede dar a conocer todo lo que se ha hecho en todos los campos y también mostrando que hay un cierto progreso en la transmisión, aunque ha habido sus idas y sus venidas, sus crisis, pero la tendencia es ampliar al máximo el campo clínico del psicoanálisis, hasta el punto de que no retrocedemos ante es nuestro ideal, no retroceder ante ningún caso. Eso no quiere decir que todo el mundo pueda beneficiarse del psicoanálisis, pero quien se dirige a un psicoanalista encontrará a alguien que le escucha, para que pueda escuchar cualquier persona venida de cualquier lugar, de cualquier síntoma, hace falta una preparación rigurosa. Entonces, en el instituto se enseña lo que es público, lo que se sabe. Hay un cierto trabajo también de descubrimiento con casos clínicos, pero son casos clínicos, como diríamos, sin restringirlos a casos de psicoanálisis propiamente dicho, y entonces se va descubriendo, se va extrayendo de todo tratamiento del tipo que sea, psicológico, psicoterapéutico, psicosocial o incluso de psicoanálisis mismo, se puede extraer cuál es el núcleo psicoanalítico de la cuestión, a veces para sorpresa del propio practicante. La escuela está formada no solo de psicoanalistas, pero básicamente de psicoanalistas, y ahí lo que debe circular, no se puede enseñar, pero debe circular, debe tener un lugar, debe circular como la transferencia, es el saber constituyente, es decir, ese saber a través del cual el propio psicoanalista en su acto, en su trabajo, está comprometido con lo que hace, es decir, de algún modo le viene como respuesta de su trabajo, de sus éxitos o también de sus fracasos, le viene como una interpretación, y entonces eso hay que acogerlo bien. Freud lo hizo solo, y la prueba es que los casos clínicos de Freud siempre muestra lo que consiguió, pero también lo que falló, y porque Freud consideraba que había que poner claramente dónde estaba la frontera de la capacidad de cada cual para trabajar, y Freud lo hizo de una manera espectacular. Y ayer hablaste de las 3 dimensiones de la formación del analista, y entonces me parece que es importante este punto, muy importante, y preguntarte un poco sobre el tema del control, la importancia del control en la formación del analista. El control es absolutamente necesario porque el psicoanalista no está solo y tampoco es alguien absolutamente puro había un ideal de que el psicoanalista era alguien absolutamente neutro, que no tenía ningún deseo, que era como un espejo perfecto. Esto no es así, nadie funciona de esta manera. Entonces, cuando uno trabaja, cuando uno escucha, hay muchas cosas de lo que va escuchando que, como diríamos, que van constituyendo una construcción que el analista va haciendo por su parte, mientras el analizante va desarrollando sus asociaciones, y digamos, desde esta construcción viene a ser, es una construcción no sobre el caso, en realidad, Freud lo presenta así, pero es más bien una construcción del lugar de enunciación del analista, y esto es lo que hay que controlar, y entonces el control forma parte de la dinámica de la escuela, y es una manera de, no de garantizar el acto, que eso no es tanto así, sino de tomar, Lacan utilizaba una fórmula fuerte, tomar al analista en aquel punto en que está desbordado por su acto. Es decir, hay algo incontrolable, digamos así, en la interpretación que
que surge del diálogo, si podemos decir, diálogo psicoanalítico, y el psicoanalista se puede quedar sorprendido de cómo ha dicho esto, cómo se le ha ocurrido tal cosa. Entonces ahí el control hace circular, esto no garantiza, pero sí hace circular, y entonces se ve en la práctica de una manera fehaciente cómo los casos entonces avanzan con mayor agilidad. Y el AE entonces sería la mejor construcción posible. El AE intenta la construcción de su propio caso, eso sería la mejor posible de su caso. Y entonces el AE encuentra que hace una construcción de su caso que tiene un valor de transmisión, que eso se puede contar, que no está dentro de la reserva ya, porque finalmente no tiene ningún interés particular, no hay ningún secreto, no hay cosas reservadas, por supuesto, no se trata de contarlo todo, pero hay una construcción que nos pone a todos al mismo nivel de seres que hacemos un síntoma en la civilización en la que vivimos. Entonces eso se puede contar, se puede transmitir. Y entonces también el AE sabe la parte de ficción que es necesaria para la transmisión de la verdad. Es decir, no pretende contarlo todo, sino contar algo que precisamente tenga ese valor de circulación, de transmisión, es decir, ese valor transferencial. El AE es una figura transferencial. A mí me ha pasado y otros AE me han contado la misma experiencia después de hablar, de hacer un testimonio así y poder saber que ha habido personas que se han quedado tocadas en su síntoma y que quizá esto les ha incluso... Tras escuchar un testimonio, dices. Después de escuchar un testimonio. Sí. Personas que han sentido tocada su transferencia con el psicoanálisis y, por ejemplo, han iniciado un análisis o han iniciado un nuevo análisis o ha habido... Es decir, estamos en el campo de lo subjetivo y, por tanto, de eso que se transforma a medida que hablamos. Eso que se transforma, la formación, lo amorfo. Pues vamos a quedar aquí. Te agradecemos, Tony, y será hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En Bruselas, que circula por ahí, está en internet, y cuando da la conferencia en Bruselas, después le hacen una entrevista. Sí. Y entonces le hacen una pregunta, una periodista o alguien que le hace una pregunta y Lacan empieza con su rollo y va montando el rollo y entonces la periodista corta, hay que cortar, cortamos. Y entonces vuelve a poner el segundo cartucho y dice, vamos a seguir con lo anterior. Pero y Lacan se cabrea porque le ha cortado el hilo y ahora quiere que haga ver que no se ha cortado el hilo. Y Lacan está en su rollo. Y hay un momento que Lacan coge un cabreo ahí ante la cámara bastante interesante.